Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. ¿Estabas probando así Sí, sí, estilismo? así, no, torcido. No soy un mafioso ni nada. De los 70 que van con el gorro así torcido. Madre mía. Bueno, pues aquí traemos una nueva reacción de la mano de Ross, nuestro amigo Ross, ¿vale? Así que dice que en principio nos iba a traer una cosita, pero no estaba seguro si era adecuado para el canal. Así que finalmente se decide por Nemófila. Nemófila Ándale. con una canción que se llama Burn It. Como ves, es la portada del disco. Sí, me lo he imaginado. Si no has dicho Apple of my eye. Bueno, a ver, esto no te lo puedes tomar en sentido literal, lo de Apple of My Eye. Sí, claro, meterte una manzana en un ojo. Ya tienes que tener el ojo así de grande. Bueno, pero si te digo en español, la niña de mis ojos, La niña de mis ojos. ¿qué significa eso? Apple. A ver, es una frase hecha. Ya, ¿Vale? sí, ya. Eso en español sería la niña de mis ojos, ¿vale? La niña de mis ojos. Así que bueno, eso es para nosotros en España sí tendría sentido. Bien, bueno, pues como ves, no hay vídeo oficial, así que bueno, toca disfrutar simplemente de la música. Vamos a entrar en modo zen, nos concentramos, nos metemos de lleno en lo que vamos a escuchar. Yo ya no sé con qué nos van a sorprender Nemófila, porque la última vez casi se me saltan los empastes. Sí, además que Pendientes. Mayu lo mismo te canta ahí muy despacito que te pega unos screamings de los buenos y te deja ahí la cabeza así como la niña del exorcista. Sí, muy bien. Bueno, pues mira, me parece característico que en esa, digamos, muestra de Esa- Mundi en el ojo de esa chica, pues esté centrado ahí el continente americano. No está ni Europa ni Asia, no, no, así que me parece una no, elección también América. curiosa. Sí, 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 sí. Bueno, pues ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Nemófila. じわじわ迫る暗闇に飲まれ手探りもがく理解できぬままに時は過ぎて霞む世界優しさに触れさせて折れ曲がった一言歪んだ解釈もひび割れたギザの仮面二面性の狭間で Ahora vamos para atrás. Bueno, voy a decir que, que Nemófila ha alcanzado una madurez musical sorprendente. En 1 minuto y 15 segundos que llevamos, bueno, ha cambiado Han, continuamente han hecho de 3 cambios, ¿ves? tres cambios al menos. Mm, ha mostrado esa voz dulce y melodiosa que tiene también Mayu cuando quiere. Eh,
un bajo, mm, Haraguchi telita, ¿eh? sí, Haraguchi, un bajo potente, grave, que rellena todo el espectro sonoro de los graves, que si lo escuchas con un buen equipo o auriculares, lo vais a disfrutar. La contundencia de los toms de De cada Tamu. golpe de Tamu. Y después han hecho un cambio ahí que han empezado a acelerar y metiendo ya efectos sonoros de guitarras, eh, con un poquito de progresivo. Después han vuelto a la parte inicial y finalmente empiezan a pegar mayus guturales en plan de los suyos. Y eso en 1 minuto 15 segundos y me han vuelto la cabeza loco, ¿vale? Opiniones, David. Pues es lo que estás diciendo. Es que en el vídeo anterior estuvieron diciendo que por qué se había ido Saki, no. Saki era, ¿no? Saki. Saki. Que si no le habían buscado una sustituta, pero es que tal y como están tocando, en mi opinión, de momento no le hace falta otra guitarra. Sí, es una opinión, sabemos que es una opinión no popular en este momento decir que no necesitan a Saki. Eh, Vamos a ver, si volviera Saki, pues sería todavía mejor. claro, claro. A ver, Pero buscarle una sustituta, no es que no la necesiten, sino que pueden estar perfectamente siendo cuatro, ¿vale? Es decir, que no necesitan un quinto componente si no estás aquí. Si estás aquí, perfecto, pero si no, con ellas cuatro, tal y como están tocando, se bastan y se sobran. Yo ponía el ejemplo de que Dream Theater, por ejemplo, si solo no tiene echas un no guitarrista. echas de menos una segunda guitarra. No hay ningún problema, ¿vale? Y como es un montón de grupos, ¿qué ocurre? Que hay veces que al bajo se le ha dejado relegado a un papel muy marginal de acompañamiento. Y si le das la oportunidad de que haga más cosas y técnicamente lo puede hacer, y Haraguchi puede hacerlo, estamos demostrando, sí, bueno, nosotros no, ellas están demostrando de que están haciendo cosas muy, muy interesantes, que cada canción es una propuesta distinta, atractiva y que no deja de sorprendernos, porque de, de lo anterior que escuchamos, que era Brainwash, ¿no? A Ujú. este Burn It, son distintas y son increíbles las dos. Y claro, si tienes la versatilidad de Mayu, la potencia de Tamu, el buen hacer de Haraguchi, y después tienes a ni más ni menos que a Hazuki tocando la guitarra, pues Y a Hazuki está, de momento percibo tranquila. dale tiempo. Tú sabes que al decir eso, Sí, sí, claro, invocas al demonio y te mete ahí. correcto, correcto. Te falta decir Hazuki 3 veces y se te aparece, te lo digo, ¿eh? Oye, no me Así que, importaría, anda que no, anda que no. Bueno, pues venga, vamos a retomar. Le he dado ahí 15 segunditos antes y seguimos. どこと歪んだ解釈も ひび割れたギターの仮面二面性の狭間で Give me back, why did I turn away from that shade? Say
shame 目を開けて遅すぎたなんてない Trust me Trust me Burn it Burn it Burn it Burn it Get out Get out Get out Get out Give me back. Fíjate, ahora volvemos, ya lo que me faltaba en acústico también, ¿no? Es decir, me estoy quedando ya sin cositas que decir porque me está dejando totalmente asombrado con la cantidad de propuestas que están haciendo. Por cierto, quería decir que me he estado fijando, escuchando, mejor dicho, adentro del oído, sí, no, porque es que a la vez que estaba escuchando estoy fijándome en detallitos de lo que es la portada, me parece que está pintado a pastel, ¿no? Parece. Y además da la sensación de que está pintado con espátula en vez de con pincel. Bueno, en fin. La guitarra. La guitarra creo que está afinada en drop D, es decir, más baja, más grave. En vez de mi en re, la cuerda, la sexta, la cuerda más grave de la guitarra. Entonces le da una afinación curiosa. Creo que está afinada más grave de lo normal, de la afinación estándar. Y le está dando una contundencia a los riffs de guitarra que es súper brutal. Es que además, escuchándolo con los cascos, claro, te suena la guitarra por el derecho y el bajo por el izquierdo. Correcto. Aparte de en el fondo, Tamu con la batería. Y es que cierras los ojos y dices, madre mía, qué... Iba a decir qué espectáculo, ¿no? ¿Qué propuesta están dando? Bueno, yo ya lo visualizo, de verdad, ¿eh? Sí, ya te las imaginas ahí tocando, pero es que es flipante. Y la voz de Mayu, es que como te cambia de registro de un trozo a Continuamente. otro, te deja aquí, cuando se pone ahí tofinita, dices, madre mía. Te baja las pulsaciones, pero claro, luego empieza a emocionarse, empieza a subir, estamos a acelerar la batería y ya te sube otra vez al cielo. Tiene mucha sensibilidad cantando y te emociona cuando es que te llega lo que está transmitiendo. Controla, es que tiene mucho control tanto de volúmenes como de intensidad, em, de color de voz. Es que la voz de Mayo es un camaleón. Es impresionante. Así que yo creo que es de las canciones más redondas en cuanto a que tiene absolutamente de todo de Nemófila. Si este es el último disco, esto es un de los temas que llevamos. Este álbum es una pasada. Es una maravilla. Este álbum es una pasada de bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues amigo, recta final. Eh, y todo esto ha pasado en 3 minutos y medio. Jolines. Venga, nos queda un minutito que Se te disfrutar. hace corto, ¿eh? Ostras, yo que estoy ahí dándole para atrás para ver si puedo ralentizar un Alargarlo un poquito. poco. Efectivamente, no quiero que termine. Venga, vamos allá. Burn it, burn it, burn it. Get out, get out, get out, get out. Give me back. Where did I turn away from that game? Tell me what to say. 魂の炎 burning up, let me burn, burn it, burn it, burn it, burn it.
Vaya traca final. Vela. Sí, pues sí, yo también lo visualizo, David. Me estoy imaginando ya, estoy deseando de que haya vídeo oficial de esta canción. Pues amigos, no sé cómo se os ha quedado el juego. Ross, gracias. Gracias, Ross. Gracias. Ross, tú sí que sabes, amigo. Sí, sí. Bueno, pues gracias. Y bueno, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos. Una, haceros miembros del canal. ¿Cómo se hace esto? Pues en el botón de unirte o de join, lo que vais a pasar por aquí. Y con el nivel 1 podéis ver las reacciones antes de tiempo y con el nivel 2 podéis tener reacciones exclusivas. Vamos a ponerlas a lo largo del mes. Por otro lado, el Patreon. El Patreon son reacciones personalizadas. Aquí, como el amigo Ross nos ha traído a Nemófila. Según el nivel de Patreon, pues tenéis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Eh, los enlaces para poder haceros o miembros del canal o de Patreon están abajo en la información de la canción. Por otro lado, si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda un montón. Gracias de corazón, gracias por el apoyo infinito y esperamos vuestros comentarios sobre este temazo de Nemófila y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.